Señor, abre ahora las puertas que nadie puede cerrar y que tu prosperidad fluya sobre mi vida hoy. Amén. Y si existiera una oración que Dios mismo prometió responder, y que la mayoría de los creyentes nunca ha pronunciado: Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me presento ante ti en este momento con el corazón abierto y el espíritu rendido. Tú eres el Señor que abre puertas que ningún hombre puede cerrar, y cierras puertas que ningún hombre puede abrir. Hoy clamo tu nombre sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis finanzas y sobre todo lo que me pertenece por promesa. Declaro que soy hijo del Dios Altísimo, heredero de las promesas que le hiciste a Abraham, y que esas promesas son mías por la sangre de Jesucristo. Señor, abre ahora las puertas de la prosperidad real en mi vida. No la prosperidad del mundo, sino la prosperidad que viene de tu mano, que no trae tristeza consigo. Abre las puertas del favor, de las oportunidades correctas, de las personas correctas, de los recursos correctos. Cierra toda puerta que el enemigo haya abierto para robar, matar y destruir lo que me pertenece. Padre, que cada paso que dé hoy sea guiado por tu Espíritu. Que mis manos sean fructíferas, que mis decisiones sean sabias, y que tu bendición me alcance donde quiera que yo vaya. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que las cadenas de escasez se rompen hoy. Que el espíritu de pobreza no tenga más lugar en mi historia. Amén. Hay una historia en la Biblia que pocas personas conocen en su totalidad, y que cuando la descubres, cambia para siempre la forma en que oras por prosperidad. No se trata de un versículo aislado que se repite en cadenas de mensajes. Se trata de un hombre real, con deudas reales, con una familia al borde del colapso, que recibió de parte de Dios una instrucción tan simple y tan poderosa que hasta hoy resulta difícil de creer. Estamos hablando de la viuda del profeta, registrada en el libro de 2 Reyes, capítulo 4. Esta mujer no era cualquier persona. Era esposa de uno de los hijos de los profetas, un hombre que había servido a Dios con honestidad toda su vida. Pero cuando él murió, dejó deudas. Y el acreedor, sin ninguna misericordia, fue a cobrar lo único que quedaba, sus 2 hijos, para llevarlos como esclavos. Imagina eso por un momento. No perder una casa. No perder un negocio. Perder a tus hijos. Esa era la situación de esta mujer cuando se postró ante el profeta Eliseo y clamó: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y el acreedor ha venido para tomar a mis 2 hijos como esclavos. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto. Eliseo no oró primero. No hizo un ayuno de 3 días. No convocó a los ancianos de la iglesia. Él le hizo una pregunta que parece demasiado sencilla para la magnitud del problema: ¿qué tienes en casa? Esa pregunta no es casual. Esa pregunta es el corazón de uno de los principios más profundos de la prosperidad bíblica. Dios siempre comienza con lo que ya tienes. La mujer respondió que no tenía nada. Solo un poco de aceite. Y ahí está. Ahí está la semilla. Ahí está la puerta entreabierta. Porque cuando Dios quiere abrirte una puerta de prosperidad, no lo hace desde el vacío. Lo hace desde lo que tú ya tienes, por pequeño que sea. Eliseo le dio una instrucción que, desde afuera, parecía absurda: ve y pide prestadas vasijas a todos tus vecinos. No pocas. Muchas. Luego entra a tu casa, cierra la puerta y comienza a llenar. ¿Por qué cerrar la puerta? Este detalle es polémico y profundo. Hay teólogos que han debatido durante siglos el significado de ese gesto. Algunos dicen que era para evitar que los vecinos vieran el milagro y lo interrumpieran con su incredulidad. Otros sostienen que el milagro de la prosperidad genuina ocurre en lo secreto, en lo íntimo, en el lugar donde solo tú y Dios están presentes. Y esto conecta directamente con lo que Jesús enseñó en Mateo 6:6 cuando dijo: Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La prosperidad bíblica no nace en el escenario. Nace en el cuarto cerrado. Nace en esa conversación íntima entre un corazón humano y el Dios que todo lo puede. La viuda obedeció. Cerró la puerta. Comenzó a verter el poco aceite que tenía en la primera vasija. Y el aceite no se detuvo. Llenó la primera. Llenó la segunda. Llenó la tercera. El aceite siguió fluyendo vasija tras vasija, hasta que su hijo le dijo: Madre, no hay más vasijas. Y en ese momento, el aceite se detuvo. Este es uno de los pasajes más incómodos de toda la Biblia para quienes predican una prosperidad sin condiciones. Porque el milagro no fue infinito.
El milagro fue proporcional. Proporcional a la fe de la mujer. Proporcional a cuántas vasijas fue a buscar. Proporcional a cuánto ella creyó que Dios podía llenar. Y entonces Eliseo le dijo algo que cambia todo: ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que sobre. 3 pasos. Primero, actúa. Segundo, sé fiel con lo que tienes. Tercero, el sobrante es tuyo. Eso no es el evangelio de la prosperidad que promete mansiones a cambio de donaciones. Eso es el principio eterno de un Dios que honra la obediencia, que multiplica la fidelidad y que abre puertas que ningún acreedor, ninguna deuda y ninguna circunstancia puede volver a cerrar. Desarrollo, parte 2. Pero hay algo más en esta historia que casi nadie menciona desde el púlpito, y que resulta profundamente polémico cuando lo examinas con honestidad. ¿Por qué estaba esta familia en deuda? La Biblia dice que el marido era un hombre que temía a Dios. Era fiel. Era parte de los hijos de los profetas, el grupo más consagrado de su tiempo. Y aún así, tenía deudas. Aún así, su familia estaba al borde de la esclavitud. Y esto levanta una pregunta que muchos creyentes se hacen en silencio, de noche, cuando nadie los ve: ¿por qué Dios permite que los suyos lleguen a la ruina? Esta pregunta no es falta de fe. Es honestidad. Y la Biblia no la evita. A lo largo de las Escrituras hay una tensión constante entre la promesa de bendición y la realidad del sufrimiento de los justos. Job era perfecto e íntegro, y lo perdió todo. José era el favorito de Dios, y fue vendido como esclavo. David fue ungido rey, y pasó años huyendo como fugitivo. Pablo fue el apóstol más poderoso del Nuevo Testamento, y vivió en necesidad más de una vez. Y sin embargo, en todos estos casos, Dios no abandonó a ninguno. En todos estos casos, la puerta cerrada no era el fin de la historia. Era el inicio del milagro. Lo polémico no es que Dios permita el sufrimiento de sus hijos. Lo polémico es que muchas veces ese sufrimiento es el escenario donde Dios despliega su gloria de una manera que la comodidad nunca podría revelar. La viuda no habría conocido el milagro del aceite si no hubiera llegado al límite. Y muchos de los que están escuchando esto hoy están exactamente en ese límite. En ese lugar donde los números no cierran, donde la deuda crece más rápido que el salario, donde la esperanza parece haberse consumido como el poco aceite que le quedaba a aquella mujer. Y es precisamente ahí donde esta oración cobra su mayor poder. Porque no es una oración de prosperidad para el que ya tiene todo. Es una oración para el que está al borde. Para el que ya no tiene más vasijas propias y necesita que Dios le preste las del cielo. Hay otro pasaje que se conecta directamente con esto y que también genera controversia entre los teólogos. Filipenses 4:19, donde Pablo escribe desde la prisión: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo polémico aquí es el contexto. Pablo no escribió esto desde un palacio. Lo escribió encadenado. Lo escribió después de confesar que había aprendido a estar contento tanto en la abundancia como en la necesidad. Y es desde ese lugar de contentamiento profundo, no de desesperación, desde donde la promesa se activa. Esto significa algo que incomoda a la industria del evangelio de prosperidad: la puerta de la bendición no se abre con la desesperación. Se abre con la confianza. Con esa fe tranquila y feroz al mismo tiempo que dice: no sé cómo, pero Dios va a proveer. Y eso nos lleva de regreso a la oración del inicio. Porque esa oración no es una fórmula mágica. No es un conjuro espiritual. Es una declaración de posición. Es ponerte de pie delante de Dios y decirle: yo sé quién soy. Soy tu hijo. Y conozco tus promesas. Y las reclamo hoy, no porque lo merezca, sino porque Jesús pagó el precio para que yo pudiera estar aquí. La Biblia dice en Apocalipsis 3:7 que Jesús es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Esa es la llave que necesitas hoy. No una estrategia financiera. No un contacto influyente. No una oportunidad de mercado. La llave que abre puertas que ningún hombre puede cerrar está en las manos de Jesús, y en la entrega a los que le buscan con un corazón íntegro. Así que si hoy estás en ese lugar donde la puerta parece sellada, donde el camino parece bloqueado, donde la deuda parece más grande que la promesa, recuerda a la viuda. Recuerda sus vasijas vacías. Recuerda su puerta cerrada. Recuerda que el aceite no dejó de fluir hasta que no hubo más vasijas para llenar. La pregunta no es si Dios puede abrir la puerta.
La pregunta es cuántas vasijas estás dispuesto a buscar. Porque la medida del milagro es la medida de tu fe. Quédate hasta el final porque la última parte de esta oración puede marcar un antes y un después en tu vida. Si esta palabra llegó a ti hoy, no fue por casualidad. Comparte este vídeo con alguien que también necesita que Dios abra una puerta en su vida. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete ahora. Dios tiene mucho más preparado para ti.